Amigos, de tus propias palabras, pues bueno, hoy es miércoles y es un miércoles muy especial porque vamos a tener, o mejor dicho, tenemos aquí ya la presencia de una dama que es de todos mis respetos y de respeto de muchos mexicanos y sobre todo muchos universitarios, licenciados, doctores, maestros, y es realmente un ejemplo para todos aquellos que están interesados en el mundo de la academia. Y nada más y nada menos que me refiero a la maestra Berta Rodríguez, que vamos a platicar con ella, es secretaria general de la APAUNAM. Ahorita vamos a platicar con ella y ahorita ya la saludo formalmente. Y ese va a ser el primer segmento, amigos. En el segundo segmento ya platicaremos un tema más de actualidad para México, y es las reformas estructurales. Pero por lo pronto, ahora sí, soy Alejandro Ruiz y maestra, es un placer que esté con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Maestra, nosotros cuando estábamos pensando aquí en el estudio cómo llamarle esto, a esta pequeña conversación que vamos a tener, decíamos, bueno, vamos a hablar de las características de los maestros, de las características de los sindicatos de maestros, de las asociaciones de maestros, de las asociaciones gremiales, pero finalmente nos definimos por el perfil del profesor universitario, que es algo que domina. Y en este sentido, sí me gustaría, antes que nada, preguntarle, como mujer, ¿qué se siente representar a una cantidad enorme de profesionales que están en la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, la pregunta me hace pensar en toda la serie de problemas que tenemos. ¿Qué se siente? Pues me siento muy orgullosa de representar a 26,000 afiliados a la APAUNAM, a la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM. La UNAM tiene una población de 38,000 académicos, de los cuales 26,000 están con nosotros. Me siento muy orgullosa porque el trabajo es arduo, el trabajo no es sencillo. Hablabas del perfil del académico y es muy diverso el perfil del académico. Tenemos desde ayudantes de profesor hasta grandes investigadores, gente con un currículum muy pesado. Y en ese sentido, pues yo representar a estas personas que son grandes académicos, que son grandes universitarios, es digno de sentirme orgullosa y satisfecha de lo que he hecho. Estamos hablando de una institución que en los 50 llegó a ser la cuarta a nivel mundial, más o menos, y ahorita en Latinoamérica yo creo que está entre las primeras 4 universidades. Generalmente fluctuamos entre el primer y el tercer lugar, dependiendo de quién haga el cómputo de valores, el cómputo de investigaciones, el porcentaje de académicos. Por ahí estamos. ¿Y a nivel mundial estaremos dentro de las 100? Creo que no, pero también depende de quiénes estén haciendo ese ranking. Son personas, la Universidad Nacional Autónoma de México es muy amplia, tiene una gran gama de carreras, diferentes naturalezas entre alumnos, es una universidad autónoma, pero además es gratuita, defiende la educación pública. No se encuentra en el mundo una universidad de este tamaño. En ese sentido, quienes determinan el ranking, habría que ver si se define por investigación, por docencia o por innovación tecnológica. Y estamos fluctuando, según yo tengo entendido, entre el lugar 70 y el lugar 120, pero eso depende de con quién nos comparen. No es tan certero, ¿no?, ese lugar. Y además también por la oferta académica, ¿no? Eso porque sí. ¿Cuántas carreras tiene? O sea, es impresionante. Me parece que en América es la número 1. En Latinoamérica y en Iberoamérica es la número 1 en el número de carreras. Sí. Es una diversidad enorme y con el actual programa del señor rector, donde tenemos carreras que son innovadas totalmente, como fisioterapia, como relaciones culturales. Eso no se tiene normalmente en otras universidades. Y aquí hay algo que me llama la atención. ¿En algún momento la pequeña Berta, cuando estaba en su casa, se imaginó llegar a este nivel? No. La pequeña Berta, cuando estaba en su casa, soñaba en ser química. Sí. Dedicarse a la investigación, al desarrollo de productos, averiguar de qué estaban hechas las cosas, pero nunca a representar gremialmente y desde el punto de vista sindical a tantos académicos. ¿Y cuáles fueron los principales valores que rescata Berta, la maestra Berta actual,
de su familia, de cómo los valores que ahorita fundamentalmente desarrolla, cómo fue que los adquirió o cuáles son los principales que calificaría que tiene en este momento y que adquirió en su familia. La responsabilidad, la lealtad, la amistad y el amor a mi trabajo, el amor a la universidad. Eso es lo que yo rescato de los elementos con los que fui formada en el seno familiar. Por ejemplo, en la responsabilidad, ¿cómo fue? Trabajar el día a día, yo me dedicaba a estudiar, la única obligación que tenía por fortuna en ese momento era solo tienes que estudiar, pero estudiar bien. No eso que se dice, bueno, aunque seas un estudiante con muchas dificultades, pero un muy buen estudiante, no, es el mejor estudiante con la mejor responsabilidad y con la lealtad hacia la escuela en donde fui formada y definitivamente con los valores de la familia, ¿no? Pero en este caso, muchas veces como padres, cuando se está dando, se está exigiendo, hay que ser ejemplo. ¿Cómo ejemplificaban tus papás en ese momento la responsabilidad? Bueno, mi padre fue un hombre muy trabajador, un hombre que no nació en un ambiente social económicamente boyante, al contrario, él viene de un nivel económico bajo. Él vendía papeles, vendía periódicos en una esquina, por ahí de la Merced, por Peralvillo, ahí vendía porque mi abuela viene de Puebla para buscar una mejor forma de vida y ponen un puesto de periódicos. Mi padre vende periódicos y en las mañanas trabaja limpiando carnicerías para que le pagaran no con dinero, sino con papel blanco de este lustroso, y él hacía sus propios cuadernos. Hubo una persona que lo rescató en una de las esquinas en donde él vendía periódico y le propuso pagarle parte de la escuela. Y así fue mi papá estudiando, llegó a ser contador, después contador público, llegó a ser el vicepresidente de la Cámara Nacional de las Industrias del Papel y finalmente vicepresidente de la Cámara Iberoamericana del Papel, si no me recuerdo. Y obviamente tú lo veías y dices, caray. Pues, imagínate, sabiendo la historia que traíamos familiar, ahora yo veía a mi papá como alguien exitoso, como alguien muy responsable, como alguien que había adquirido un nivel económico que le podía permitir darle casa, vestir y sustento a 6 hijos, porque fuimos 6, y tener una vida desahogada. Yo por fortuna no tuve que trabajar para estudiar, no, al contrario, pero mi obligación era estudiar. Claro. ¿Y la número, cuál eras? ¿Del 1 al 6? ¿La 1? Sí. Wow, entonces a ti te tocaba apoyar a tu mamá con todo el ejército Pues que sí, tenías de hermanos. Así es. ¿Y eran todos hombres, mujeres o...? No, somos 2 mujeres y 4 hombres. ¿No? Y nos tocaba pues atenderlos en las tareas, apoyar en la comida, en fin. No, y entonces aquí era feo, ¿no? Porque después de ti, ¿quién venía? ¿El hermano? El hermano. Y imagino que todos los hermanos celosos, ¿no? Y todos los hermanos celosos, por supuesto. Después de mí siguieron 2 hombres, una dama y después 2 caballeros. ¿Y tu mami todo el tiempo dedicada a la casa? ¿O también A raíz de que se casó, sí, pero ella es contadora. Por fortuna ella todavía vive, desgraciadamente mi papá ya no. Pero ella es contadora, pero desde que se casó se dedicó a la casa como se estilaba en aquel entonces. Su desarrollo profesional lo tuvo antes de casarse, porque sí trabajó y desarrolló su trabajo como contadora. Pero tú hablabas, por ejemplo, de la responsabilidad que me queda claro de una casa, pero tú también mencionabas la palabra amistad. Sí. ¿Cómo lograste ahí entender la amistad en el concepto familiar? Mi padre siempre nos dijo que un valor de vida era la amistad, porque ser leal con otro compañero es un valor de vida y se refleja en la amistad. En tener respeto por el que está a tu lado, respeto por el que convive contigo, respeto por el que estudia a tu lado, trabaja o comparte contigo juegos, y de ahí se genera la amistad. La amistad es un valor de vida y puedo comentarte que tengo grandes amigos
que nos respetamos, nos aceptamos como somos, no nos estamos criticando, al contrario. Y de ahí nace porque mi papá tuvo grandes amigos que todavía hasta la fecha, quienes están aquí con nosotros, respetan mucho la figura de mi padre porque era un muy buen amigo. Bueno, hay algo, ya dijiste dos valores, pero también me queda claro algo. El liderazgo lo aprendiste de tu papá principalmente y tu mamá en casa, pero es así, es buena mi apreciación. Es buena tu apreciación en el sentido de que yo lo obtengo de mi padre, de mi madre siendo una gran mujer, mi padre un gran hombre, pero además había que lidiar con 4 o 5 hermanos. Sí, claro. Entonces eso te provoca tratar, conocer, saber cómo los puedes encaminar, cómo los puedes apoyar, cómo los puedes tratar, ¿no? Y pues parece ser que ahí empieza el liderazgo, ¿no? Oye, es común que, por ejemplo, digan, oye, es muy fácil, ahorita, bueno, durante mi formación profesional lo escuchaba, ¿no? Siempre le decían a los papás, o le decíamos a los papás, ¿qué quieres? ¿O trabajo o estudio? No me puedo dedicar a las dos. O quieres 10 o no hago nada en casa. O quieres que la lleve bien y entonces te apoyo en la casa. Aquí no había de piña. Exacto. Aquí haces lo que tus padres te indiquen y estudias. Esa es tu principal responsabilidad, estudiar, pero hay que ayudar en la casa. Cada uno de nosotros teníamos alguna obligación, cosas muy sencillas como no me puedo salir de la casa si no dejo tendida mi cama, no dejo recogida la ropa y regresando, pues procurar que todos comamos rápido, a tiempo, hacer la tarea, irnos a dormir temprano y tener la casa levantada y apoyar a la madre, ¿no? Porque papá siempre estaba trabajando. Y te hago una pregunta, es una cuestión de liderazgo y también el temple. Hay que tener, como decimos, demasiados pantalones o demasiadas faldas en el caso de ustedes. ¿Eso de dónde lo estás sacando? ¿Cómo lo tuviste? Mi madre es una mujer con mucho temple, con mucho carácter, es hija de militar, criada en un ambiente militar, en un ambiente serio, formal, de órdenes. Ella no te pregunta, ella te da una orden, y hasta actualmente lo sigue haciendo. Y entonces tú llegas a la primaria con tus hermanitos, con tu concierto de hermanitos, ¿siempre en primaria particular o de gobierno? Siempre primaria particular, estudié en el Colegio Simón Bolívar, en donde pasé desde la preprimaria hasta la preparatoria los mejores años de mi vida, porque solo tenía que estudiar. Y si cumplía yo con mis obligaciones no había problema. ¿El Simón Bolívar formación de alguna manera las hayas? Religiosa. Religiosa. Madres franciscanas, muy formales, muy estrictas, con currículum académico fuerte. ¿Y de ahí pasas a la Universidad Nacional Autónoma de México? No. ¿A dónde vas? Soy egresada de la Universidad Iberoamericana. A la obvia. Por una razón, no me disculpo, al contrario, yo me siento muy orgullosa de ser egresada de la Iberoamericana. Fue la época en la que termina el ambiente del 68 y quienes veníamos de escuela incorporada teníamos que tardar hasta 2 años para entrar a la UNAM y mi papá no me lo permitió. Entonces él hizo los trámites, siendo un padre estricto, hizo los trámites en la Iberoamericana para que empezara yo a estudiar y bueno, pensando que estaba incorporada en aquel entonces a la UNAM y todos mis profesores eran de la UNAM, en algún momento me podía yo migrar hacia la UNAM, donde iban todas mis amigas. Sin embargo, terminé en la Iberoamericana y después estudié el posgrado en la UNAM. Ahí sí, ya se da el salto. Entonces doy el salto. Pero ahí te pregunto, de tener esa escuela tradicional religiosa, saltas a la Ibero, que si bien no es tan religiosa, pero tampoco es tan distante de... No, porque son jesuitas. Sí, por eso, pero de la universidad también sí tiene cierto apego a los valores, a la religión. Pero de ahí, ¿cómo sientes el cambio de una escuela religiosa a una escuela laica? Cuando pasas a la UNAM. A la UNAM, muy difícil, porque hay una flexibilidad de comportamiento. De hecho, desde que paso de la preparatoria a la UIA, a la Iberoamericana, hay una diferencia, porque estudié en colegio de monjas, únicamente de niñas. Y cuando yo llego a la UIA, no sabía yo cómo comportarme en un salón de clases, donde había varones. Pero todavía era un poco más entendible la forma de... Sí, porque era mucho lo religioso, ¿no? Son jesuitas. Pero cuando paso a la maestría, a la
Universidad Nacional Autónoma de México, aunque muchos de mis amigos y de mis compañeros ya estaban en las maestrías en el posgrado, y además hice la tesis de licenciatura ya dentro de la UNAM, en el 4º piso con el doctor Francisco Esparza, recuerdo, en química inorgánica. Ya empezábamos a pues, entender bien cómo era el ambiente universitario, mucho más flexible, en donde tu libre albedrío era mucho más amplio. O sea, aquí no había manera de comportarse de otra manera, sino como eras tú. Y es un ambiente abierto, es un ambiente agradable, en donde te puedes sentir más a gusto, la verdad. De alguna manera, ¿dónde hubo más lágrimas? ¿En el cambio de la prepa a la universidad, de la universidad a la maestría? De la universidad a la maestría. Sí. Muchos momentos difíciles, muchos momentos angustiantes. El rigor de los profesores en el posgrado era muy fuerte y se simbra uno. Es la primera vez que obtuve una baja calificación abajo de 9. Y para mí era muy triste porque siempre fui niña de 10. Y ahí, en ese momento, ¿qué haces? O sea, ya estás en la universidad, ya estás trabajando fuerte, en la maestría, y empiezas a dar clases, te estás desarrollando dando clases. Sí, yo hice algunas prácticas profesionales en Celanese y en DuPont. Y ya iba yo a entrar al sector productivo cuando un maestro de la Iberoamericana me propone irme a dar clases a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En aquel entonces, ENEP Cuautitlán, Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Y me ofrece ser maestra, yo ya estaba titulada, y me ofrece ser maestra en la carrera de química, en ingeniería química de QFB. Y pues me interesó porque siempre me interesó la docencia, siempre me gustó dar clase. Siempre era algo que se me daba con facilidad. Y me fui a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en 1974. Y ahí empezó mi carrera profesional, digamos, como académico. Y te pregunto, tú de alguna manera llegabas de un mundo, si no bien privilegiado, pero sí un tanto más favorecido. Sí. Llegas con universitarios que a veces, y eso digo con todo el respeto, a veces tienen una prioridad básica que es comer y después educarse, es difícil. Y además llegamos a una Escuela Nacional de Estudios Profesionales recién construida, claro, sin terminar. Sí. Sin terminar. Todavía dábamos clase a través de andamios, cruzábamos de un edificio a otro. Además llegábamos, esto es en Cuautitlán, llegamos hasta lo que es donde está el regreso, donde está ahora la Ford, la fábrica. Nos regresábamos y pasábamos entre pastizales hacia la universidad, en donde no había agua, la luz eléctrica pues era la del día, empezaban las clases con neblina y terminaba cuando la luz caía del sol. Llegaban los alumnos sin transporte, nosotros prestábamos nuestros autos para que los llevaran de la carretera hacia las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales. No había dónde comer, entonces empezaron a llenar de puestos deliciosos de antojitos mexicanos. Y pues todos nos ayudábamos. Ahí el valor de la amistad, el valor de la camaradería, éramos como hermanos, porque si no nos apoyábamos, pues nos salíamos. Y los alumnos llegaban, como tú lo dices, en condiciones precarias, muy difíciles, porque además había muchos alumnos de Chegaray, por ejemplo, que tenían una vida holgada, pero también llegaban del interior de la República. Sí, claro. Con muchos problemas económicos. ¿Y tú vendrías siendo la profesora fresa en ese momento? Yo era la profesora fresa de minifalda, por supuesto. ¿Y de ahí qué pasa, verdad? ¿Sigues dando en Cuautitlán? ¿Cuánto tardas dando clases en Cuautitlán? Yo estoy cumpliendo 39 años de antigüedad en FES Cuautitlán. Y me dediqué a dar clase en la FES Cuautitlán hasta el año de 1992. Entre el año de 1991 y 1992 surge un cambio porque empiezas a tener conocimiento de que existe una legislación universitaria y que tus derechos como académico, como mexicano, tienen que ser defendidos, porque siempre hay alguien que llega y te impone decisiones con las que no estás de acuerdo. Y entonces empieza a haber ahí
una petición de los compañeros para que pues me hiciera yo cargo del colegio de profesores para representarlos. Ya traíamos una historia porque Cuautitlán en el 83 sufre un paro fuerte de labores y viene ya una como cambio político en el pensamiento de todos los que laboramos ahí. ¿Por qué? Porque habíamos dado mucho de nuestra vida y sentíamos que no éramos reconocidos. Ciudad Universitaria siempre pensó que los que nos íbamos a las escuelas periféricas pues era la Siberia, ¿no? Por allá mandaban a los que castigaban y eso nos hizo pensar que teníamos que defender nuestros derechos. Y pues me nombran presidente del Colegio de Química y empezamos a hacer las gestiones propias de un contrato colectivo donde tienes prestaciones, apoyas, vas, vienes, gestionas trámites y demás, y empiezo a entrar en esa dinámica un poco más bien política y poco académica. Pero te hago la pregunta, en ese momento, ¿cuál es tu formación profesional? Bueno, no formación profesional, tu visión de la vida. Porque tú sabes que normalmente las escuelas públicas normalmente siempre tienden a la izquierda, pero una escuela de valores donde tú saliste no es propiamente de izquierda, sino es quizás centro-derecha, si lo quieres llamar así. Es centro-derecha, definitivamente centro-derecha. Entonces es curioso porque de repente representas a muchos que no van con tu ideología, pero te reconocen el liderazgo. Pero varios sí están de acuerdo en que ser de izquierda no quiere decir ser rijoso o no defender tus derechos. Y sí, efectivamente, es difícil, ¿no? Porque siendo de centro derecha dices, bueno, ¿y cómo representas profesores o académicos que tienen una forma especial, ¿no? Una mente, como dices tú, con alguna inclinación de izquierda? Pero yo creo que si les respetas sus derechos, el pluralismo ideológico es la esencia de la universidad y en ese sentido pues confiaron en mí. Oye, y aquí algo que me llama la atención es, ¿y qué pasa con el machismo? Porque normalmente tú sabes que somos 100% machistas, no somos los más favorecedores de la mujer. ¿Qué pasa? Bueno, pues señalamientos hay muchos, ya sabes que cuando no eres tonto eres medio ligera. Pero yo creo que el carácter te ayuda, ¿no? Bueno, pues sí, pero a ver, vamos a hablarlo, ¿no? De frente y platiquemos y respetémonos. ¿Y qué pasa mientras con la Berta mujer ya está desarrollando su vida por sí sola, se casa? ¿Qué pasa? Claro, yo me caso, bueno, debo decirte que yo me caso y me divorcio, muy joven. Y continúo mi trabajo en la escuela y después tengo una hija, me vuelvo a casar y tengo una hija. Y es muy difícil, porque hay que equilibrar la hija que está creciendo, que tú quieres que crezca dentro de los mismos valores en los que tú te desarrollaste, pero mi madre no trabajaba, se dedicaba a la casa, yo sí tenía que trabajar. Y ahí empieza toda una gama diferente de actividades, ¿no? En donde pues hay que dejar a la niña en una guardería, yo no fui a una guardería. Y hay diferencias, ¿no? Seguimos trabajando, a la niña se le deja a las 7 de la mañana y la recojo a las 7 de la noche y bueno, siempre hay un señalamiento de la familia de qué barbaridad, ¿no? Claro. Y pues siempre hay un buen amigo que te dice, bueno, ¿y tú por qué mejor te dedicas a tu casa? Y yo creo que llega un momento en el que ya el México que estábamos viviendo en el 89, que es cuando nace mi hija, pues ya es un México diferente, ¿no? Hay un desarrollo profesional de la mujer, ya no es dedícate a la casa, sino busca otro camino. Y además ya empieza a haber una serie de cambios económicos, ¿no? Ya con el salario de 2, pues no, más o menos te alcanza. Ya con el salario de 1, pues tendríamos muchos problemas, ¿no? Y en ese momento, ¿sientes algún tipo de miedo por decir, hijo, o en la elección, mi familia, la escuela? Me preocupaba mucho que la niña no tuviera una educación como yo la tuve, con la tranquilidad que yo la tuve y con la presencia del padre y de la madre como yo la tuve, ¿no? Sin embargo, la niña creció muy independiente y tratamos de darle, como dicen, que yo creo que es un lema, calidad de vida y no cantidad, ¿no? Y entonces digo, pues sí, pero sí me hubiera gustado estar con ella todo el tiempo con sus tareas, aunque le dedicábamos lo más que podíamos, ¿no? Y pregunta, estando tantas horas en la escuela,
a veces no te pasaba que te encariñabas demasiado con los alumnos y decías, ah, chispas, pero yo tengo una hija. ¿No te era difícil a veces distinguir los afectos, los cariños? Toda la vida, porque tus alumnos, y más estando lejos, en una situación como es la FES Cuautitlán, se vuelven tus hijos. Y entonces rebasas esa frontera del académico y el estudiante y te vuelves un confidente. Y sí, pues conocíamos todos los problemas a los que se enfrentaban, ¿no? Más que fui coordinadora de carrera, y entonces te llegaban todos los problemas familiares del alumno. Y sí sentías el decir, bueno, estoy atendiendo a un alumno y mi hija está en la guardería. Berta, en ese momento tengo una duda. ¿Cómo le hacías para que todo lo que recibías como una esponjita no te afectara? ¿O cómo le haces a la fecha? Quizá ya es menos, ya tienes cierto callo. Pero antes, ¿cómo le hacías? Porque no faltaba el alumno que llegaba con problemas de su papá, que se estaba muriendo, o que o había cometido un error, o perdón, que estaba cayendo en alcoholismo, drogas, y tú los veías y a veces refiaban contigo como en la imagen de madre, sí, porque claro. muchas veces ni siquiera la tenían en casa, ¿no? Entonces, o la imagen de autoridad, o la imagen del amigo sí. adulto. ¿Cómo le hacías para mantenerte cuando? No es fácil, no es fácil. Pero mi padre siempre me enseñó que los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Y una vez que pasas la puerta de tu casa, pues es otra historia. Coincido, pero por ejemplo, cuando tú sabes que alguien está teniendo un problema fuerte, que no te deja cierto, dormir. Exacto, no te deja dormir. Es como le haces. No te deja dormir. Y si llegas y de repente tienes quizá un problema con la pareja, o que no hizo la tarea la niña, me queda claro. O que un profesor también te está fastidiando porque no eres, tienes ideas contrarias, eso es una bomba de tiempo. O sea, ¿cómo le has hecho para tener un hígado tan bueno y que no te haya generado tanto coraje? Hay momentos en los que dices, espérame tantito, voy a llorar, ahorita regreso. Yo decía, Cuautitlán está tan lejos de la casa de ustedes, yo siempre he vivido en Coyoacán. Cuautitlán está tan lejos que me da tiempo de llorar de regreso y al otro día en la mañana llorar de ida para ya llegar fresca como la mañana. Oye, y de repente sigues en Cuautitlán, pero ¿qué pasa ya con el hecho de cambiar de fronteras? En el año del 92 yo empiezo a tener un roce con el director de la escuela y el secretario general en aquel entonces de Apáuname, el doctor Agustín Hernández, me pide que me venga a comisionar a trabajar con él y con el doctor Ariel Moscoso para hacerme cargo de la coordinación del contrato colectivo de trabajo. Y esto surge porque a raíz del pequeño roce que tuve allá con las autoridades en la FES Cuautitlán, pues tuve que leerme la legislación universitaria, aprendérmela de pe a pa, leer la Constitución, saber a qué tengo derecho y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Me traen hacia Ciudad Universitaria, me comisionan, pues de alguna manera para que no hubiera mayor problema dentro de la facultad. Yo acepto venirme porque no era justo. Yo en aquel entonces, era en el 92, yo ya tenía más de 15 años de dar clases, de estar al pendiente. Solamente iba 3 veces por semana, daba mi clase y me regresaba. Después fui consejera técnica, iba a las sesiones de consejo y me regresaba acá a atender a los profesores que acuden al sindicato, y ahí empezó el trabajo para generar el contrato colectivo de trabajo y compatibilizarlo con el estatuto del personal académico, con la legislación universitaria y la defensa de los derechos. Wow. Permíteme, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos platicando con la maestra Berta Rodríguez. Gracias. Regresamos en un momento. Soy Alejandro Ruiz, esto es en sus propias palabras. Volvemos, amigos. Regresamos, amigos, estamos con la maestra Berta Rodríguez, secretaria general de la PAUNAM. Berta, ya llegas a CEU. ¿Y ahí cómo se dan las cosas? ¿Te respetan, te reconocen o nada más te ven como la intrusa que llega a insertarse al sindicato? ¿Cómo te ven? Sí, me ven como la intrusa que llega a insertarse al sindicato y no entienden por qué el secretario general en aquel entonces me atrae a trabajar con él y me da un espacio
especial, digamos, porque el contrato colectivo de trabajo no es sencillo y no lo entienden fácilmente, y sí se despiertan muchas envidias, principalmente de caballeros. Sí, claro. Claro. Definitivamente. Tú sabes que, de hecho, los hombres hasta ahora estamos aprendiendo a ser competitivos y respetuosos, pero anteriormente, cuando ustedes destacaban en un punto y desplazaban a los caballeros, más que reconocer la incapacidad de ellos, eran diciendo, o es, como lo decías, es loca, o es lo que tú gustes y malo, tonta, pero la van a manipular, o es la oreja, etc. O es la oreja. Pero te ibas más a desacreditar a la persona que a reconocer sus virtudes, definitivamente. Pero lo que yo le decía a las personas que trabajaban conmigo, con las que yo colaboraba, y sigo colaborando con algunas de ellas, pues mira, yo con trabajo trueno cualquiera, porque soy comprometida, soy responsable y me gusta mi trabajo. Si en ese momento ya no es la academia, no importa, ahora es el sindicato, ahora es el trabajo que me deja el secretario general o el secretario de organización, y me comprometo con ello y lo hago. ¿Pero seguías dando clase o ya no? No, ya no. Solamente los 4 primeros años, ya después no. No había tiempo. Cuautitlán demasiado lejos, el tránsito cada vez más pesado, el trabajo en casa más difícil. Sí, porque van creciendo. Exacto. Y solamente tengo una hija, pero sí no era sencillo. O la llevaba yo a Cuautitlán a estudiar allá en alguna escuela, o la tenía yo en México, ¿no? Que también era inhumano, ¿no? Porque 2 horas o hora y media. Se perdían 2 horas, 3 de camino, ¿no? Yo siempre di clase a las 7 de la mañana, tenía que salir de la casa de ustedes 5:30 de la mañana y llegar allá para dar clase y regresarme a la hora del tráfico. No era sencillo. No era sencillo. Oye, y en ese sentido empiezas a crecer, o sea, ya profesionalmente te ubican más como el sindicato, ya estás en CEU, ya estás más cerca de tu casa, te da más tiempo de disfrutar a tu familia. ¿Y qué más pasa en tu vida? Pues tanto como disfrutar a mi familia, no. Pero también empiezas a ver que la familia tiene problemas, porque te ubican como alguien que con responsabilidad y que pueden depender de ti. Porque entonces estás más tiempo por acá, ya no estás en Cuautitlán, estás en el Distrito Federal, y entonces te empiezan a generarte obligaciones que, si bien podrían tener todos los demás, te las dejan a ti nada más, ¿no? Se empieza a cargar. Pero también tenía yo un horario que cubrir en el sindicato, entonces no fue sencillo, no fue fácil, pero lo logramos. ¿Y para colmo de males en esas fechas te da la pérdida de tu papá? En el 93, en donde te enfrentas a una ausencia de una figura que siempre ha sido como tu pilar, como tu ejemplo, y pues te das cuenta que no está, ¿no? Que no está ahí, que ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con una mamá que no trabaja, con una madre que tiene hijos? Hay todavía hermanos que dependían económicamente de la casa, y eso te da un giro, pero tampoco puedes dejar que te coma esa obligación, porque yo también tenía una familia propia, y es difícil, ¿y qué te hace? Pues te forja carácter, ¿no? Y tomar decisiones que a veces no gustan. Y también aquí la ventaja es que ya no te involucras tanto con los alumnos. Ya no tengo esa presión, ¿no? Esa presión o esa carga que luego implica moral de un alumno con algún problema, que hay que apoyarlo, que hay que ayudarle a resolver. Y nuevamente pasa ese tiempo y sigues avanzando tu carrera en el sindicato. Sigo avanzando, cambia el comité ejecutivo, el secretario de organización, desgraciadamente por el fallecimiento del secretario, de Agustín Hernández, toma la secretaría general y me invita a formar parte del comité ejecutivo, y empiezo a tomar otro tipo de obligaciones. Sin embargo, nunca me quitaron la coordinación del contrato colectivo de trabajo, que eso fue lo que me dio fuerza, conocer el contrato colectivo, hacerlo, porque lo hicimos nosotros. Lo generamos con el doctor Ariel Moscoso y lo conozco muy bien, me lo sé de memoria, porque nosotros lo trabajamos, y eso es lo que me da un lugar ante la UNAM, ante las autoridades de la UNAM y ante los afiliados. Y continúa pasando el tiempo y fallece el doctor Ariel Moscoso,
intempestivamente. Llega el doctor Pedro Hernández Silva, que era el presidente del Colegio de Derecho, de la Facultad de Derecho, y sigo colaborando con él como secretaria de Asuntos Laborales. Y bueno, como secretaria de Asuntos Laborales y coordinadora del contrato colectivo de trabajo, te enfrentas a todos los problemas laborales a los que se enfrentan los compañeros académicos, ¿no? El respeto a sus derechos, el respeto a sus asignaciones, a su antigüedad, al ingreso a la universidad, y por otro lado el respeto a la institución, porque la institución es autónoma por ley y tiene sus reglas para ingresar, para mantenerse, para permanecer, y hay que compatibilizar con toda la naturaleza de los académicos. ¿En qué momento de ahí, de alguna manera, te ha tocado vivir huelgas y todo? ¿En qué momento has dicho, sabes qué, ya no más? Pues mira, realmente las huelgas no han sido generadas por académicos. El académico difícilmente en la UNAM entra a una huelga. Hay una facción radical que sí le encantaría, pero el académico de manera general no. Las veces que hemos tenido huelgas son más bien paros de alumnos. La huelga es laboral y no ha habido huelgas laborales más que las que se han generado con los administrativos. Pero el académico sigue buscando cómo continuar, cómo seguir asesorando a alumnos, cómo dirigir las tesis. Es difícil. A mí no me ha tocado tener que tomar decisiones como llevar un paro a la universidad, al contrario. Tratamos de aligerar la carga en ese sentido. ¿En qué momento llega la Secretaría General? La Secretaría General llega en julio del 2008, también por fallecimiento del secretario general en ese momento. Y se elige a través del procedimiento que está en los estatutos. El doctor Pedro Hernández Silva desgraciadamente fallece en época de vacaciones. Entramos de vacaciones, el 28 de julio se lleva a cabo el comité ejecutivo y pues es una ronda de votos, ¿no?, de quienes quieren participar y demás, y bueno, pues del comité ejecutivo salí favorecida con el voto para hacerme cargo de la asociación autónoma. ¿Qué fue lo que ahí, perdóname, te llama más la atención? ¿El orgullo que sientes o dices chispas? Ya llegué. No, lo trabajé. O sea, sí lo trabajé. Era algo que yo quería, llegar en algún momento, ¿no? Sí. Llegar en algún momento, y ya que lo tienes, dices, híjole, ¿y ahora por dónde, no? Exacto. ¿Ahora por dónde? Porque de ahí, de la decisión del comité ejecutivo, hay que llevarlo a la asamblea de 116 representantes de área. Y yo te puedo decir con mucho orgullo que fui electa por unanimidad. No hubo un solo voto en contra. Oye, y en ese momento, si te hubieran puesto un pumita, una playera de Simón Bolívar y un dije de la Iberoamericana. No, yo me voy por el Puma. En el Puma me hice, con el Puma me formé, me desarrollé, llamé a mis alumnos con mucho cariño y a la universidad. Amo profundamente a la institución, amo profundamente a la UNAM. No demerito la formación que me dieron en el Simón Bolívar las monjas, al contrario, me generaron disciplina de trabajo. Me hicieron tener una letra bonita, dicen por ahí. Sí. La Universidad Iberoamericana me enseñó a hacer una buena química y también a respetar las normas. Y en la universidad, en la Nacional Autónoma de México, aprendo a tener valores sociales, valores de la sociedad, valores no nada más la amistad y la responsabilidad, sino entender el problema que tiene el compañero de al lado y no pisarlo, más bien ayudarlo y defender sus derechos, ¿no? Oye, y de todas tus facetas, ¿cuál es la más difícil de llevar? Mamá, hija, esposa, secretaria general. Son diferentes. Como secretaria general no es fácil, porque tienes que tomar decisiones que a veces no le gustan a la comunidad. No se le puede dar gusto a todos. No puedes tomar decisiones que lesionen a la institución. No debes. Como esposa no es fácil porque siempre hay una demanda del compañero, ¿no? Como hija tampoco es fácil porque tengo una madre que es demandante.
que sigue teniendo un carácter muy fuerte. La hija me reclama, cuando fui secretaria general, me dijo una frase que nunca se me ha olvidado: mira, mami, de la puerta de la casa para afuera eres la secretaria general, me siento muy orgullosa de ti, pero de la puerta para adentro de la casa eres mi mamá y no encuentro mi suéter. O sea, búscalo así sean las 2 de la mañana. Yo lo lamento. No es fácil, pero tenemos un equilibrio. Mi esposo y mi hija me apoyan mucho. ¿Ya llegaron los nietos o todavía no? No, por fortuna no. Ya al rato llegarán y ya no lo sé. otra Yo espero que no, porque todavía le falta a mi hija mucho por desarrollarse. Pero tú sabes que, digo, nos gustaría tener a veces decidir por las personas, pero de repente llegan las decisiones para ellos, ¿no? Pero yo creo que mucho es la educación que le puedas dar y el ejemplo. Y sí, bien es cierto, si ella decidiera en este momento tener una pareja y tener un hijo, bueno, pues sería bienvenido. Sin embargo, creo que todavía le falta, ella está muy consciente que le falta desarrollarse como profesionista. Oye, y otra de las cosas que tengo me llaman la atención, llegas como secretaria general, tienes la opción de ver a 26,000 profesores. Digamos que tú tuviste la apreciación como alumno en una universidad privada, más tarde como maestro, y has tenido todo el recorrido universitario del perfil del profesor universitario. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál sería tu estereotipo del profesor perfecto? Aquel que tuviera estabilidad en el empleo, aquel que no estuviera pensando en el día a día de y mañana voy a tener económicamente posibilidades para darle a mi familia lo que requiere, y no estar en la tablita de ¿y si pierdo mi trabajo? Esa es una gran preocupación. El académico de la UNAM, siendo la UNAM tan grande y tan importante, no debe de tener académicos con angustia por perder su trabajo o por no ganar suficiente. Y esa es la motivación. Cuando te refieres a estabilidad, ¿te refieres más a la estabilidad económica? No, a la estabilidad en el trabajo. Por eso. A la permanencia, no es la estabilidad económica. De acuerdo. ¿Y qué pasaría con la estabilidad emocional? La estabilidad emocional yo creo que va muy encaminada. Si tenemos un buen sueldo, no tengo temor de perder mi trabajo. La inestabilidad emocional es mínima. En todo caso tendría inestabilidad emocional por problemas personales que no pudiera subsanar. Pero ahorita en este momento tener trabajo y tener buen sueldo es fundamental. Oye, y otra de las cosas que me quedo con la inquietud, tú llevas ya prácticamente 4 años, vas para 5 años como secretaria general. ¿Cuáles son los más grandes logros que se han logrado bajo la administración tuya? Hemos tenido un avance económico, hemos tenido programas de estabilidad que se han trabajado y hemos aprendido a trabajar con la universidad para que se respete al personal académico. ¿Has logrado de alguna manera, no te diría ser amigos porque a veces cuando son posiciones distintas, pero cómo se ha dado el diálogo cordial con la rectoría y contigo? ¿Cómo lo has hecho? Lo que pasa es que en lugar de enfrentarnos, la forma de trabajar con ellos es con cordialidad y con concertación. Tratar de entender cuál es la motivación de la universidad para tomar ciertas decisiones sobre los funcionarios, para tomar decisiones y hacerles saber con argumentos, hacerles saber con la ley, hacerles saber de buena manera, porque el académico no insulta, el académico no agrede, el académico no cierra la universidad, no traiciona a la universidad. Entonces, en este momento puedo decirte que llevamos una muy buena relación de cordialidad, de concertación con la universidad. Perdón que lo diga, es un hecho aislado, pero a mí sí me gustaría comentarlo. Tú tuviste que hace más o menos un año, en la universidad donde estudiaste, hubo una reacción difícil, colérica o extraña hacia un candidato a la presidencia. En este caso, cuando llegó Enrique Peña Nieto a la universidad. En ese sentido... ¿En la UIA? En la UIA. Te pregunto, ¿crees que esos fenómenos sean hechos aislados o a partir de ahora todas las instituciones se van a exponer a ello? Yo creo que
yo no creo que haya sido un hecho aislado. En ese momento había varios elementos que se conjuntaban. Se acababa de formar el Yo Soy 132, se estaba consolidando. Me extrañó enormemente que en la Iberoamericana sucediera este tipo de situaciones, porque generalmente la población estudiantil de la Iberoamericana no se prestaba para elevar la voz de esa manera. No fue un hecho aislado, yo creo que hubo algún grupo que lo provocó, que así lo hizo, que así se manejó, porque ya en ese momento estaba muy viciado el ambiente. Me preocupó en el sentido de la falta de respeto hacia un candidato, porque bueno, finalmente debería de haber ido Peña Nieto, debería de haber ido Josefina Vázquez Mota y debería de haber ido Andrés Manuel López Obrador, y no debería de haber habido tanto rechazo, ¿no? No sé, yo no logro identificar todavía qué grupo o cómo fue que se dio ese momento. También creo pues que debió haber habido un poco más de control, ¿no? Por eso que te lo comentaba. ¿Crees que ahora, a partir de esa situación, las universidades, las máximas casas de estudio, no solo la UNAM, sino en general las universidades, estén expuestos a ese tipo de situaciones extrañas? Pues yo creo que sí. Definitivamente yo creo que sí. ¿Y de alguna manera no crees que eso atentaría contra la universalidad de ideas que debe de haber? Es decir, si hay un lugar que es donde se debe de respetar esa pluralidad de ideas, de ideologías, etcétera, es la universidad, y que haya ese tipo de manifestaciones, ¿no sería realmente contradictorio? Lo que pasa es que yo creo que el lema de APAUNAM es el pluralismo ideológico esencial de la universidad. Claro. El problema es que hay conflictos personales que no te permiten tener un pluralismo dentro de una institución educativa. Siempre habrá algún elemento que provoque este rompimiento, porque, bueno, lo que yo siento, y lo he comentado en muchos ámbitos, es que hay una preocupación contra la autoridad. O sea, siempre hay una reacción contra la autoridad. Y en este caso también se manejó la cuestión del enfrentamiento con los medios de comunicación, que yo realmente todavía no logro entender por qué contra los medios de comunicación. Bueno, por lo que dicen que Televisa se vende, que Televisa sacó los spots de Peña Nieto, pero también, perdón, y que lo diga con todo respeto, y lo digo sabiendo lo que estoy diciendo, sacaron muchos de Andrés Manuel durante mucho tiempo antes de la campaña, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo no los critiqué, pues ahí estaban, bueno, desde antes, ¿no? Claro. No, coincido contigo, pero desgraciadamente tienes razón en cuanto a ello, pero ojalá que no se vuelvan a prestar las universidades. A mí me gustaría para ese tipo de situaciones, ¿no? Ojalá que se siga respetando más el pluralismo, la ideología. Pues ojalá y sobre todo, me gustaría mucho que quedara arraigado algo en los universitarios, que se respeta. Sí, yo creo que eso no debemos de permitir que pase, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y eso es otra de las preguntas, y de alguna manera tú contribuyes en eso, en la formación de los universitarios, de los profesores universitarios, en ese tipo, no te diría que valores, porque los valores ya los traen en su casa, sino en ese tipo de actitudes o en ese tipo, desarrollar ese tipo de conciencia. Yo creo que sí, mira, por ejemplo, ahorita con todos estos cambios estructurales, para poder permitir que la gente sepa qué es lo que está pasando, hay que decirles, hay que conocer. No puede ser que estés en contra de la reforma energética. ¿Ya la leíste? Claro. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un foro para leerla. Y fíjate que me llamó, en ese sentido, te voy a decir una cosa, me impresionó que la UNAM, no sé si hoy o mañana tienen el foro sobre el petróleo, ¿no? Donde van a llegar con una explicación técnica, científica, económica, y que eso es realmente lo que requerimos. Bueno, en la PAUNAM ya la tuvimos. Claro, bueno, entonces ya pasó, perdón, me quedé con la idea de que ya había estado. Pero te digo, eso es a donde vamos, y eso es ojalá lo que se fortalezca, claro. y ¿cómo se llama? Me gustaría verlo realmente, que es una conciencia impresionante lo que se está dando, sobre todo se están aportando elementos para seguir creciendo y desarrollando, y no sé, eso es algo de lo que me gustaría más ver, ¿no? Claro, y bueno, no estamos en contra de las reformas estructurales, pero pues vamos a leerlas, ¿no?
Y vamos a abrir un debate abierto donde todo el mundo exponga sus ideas y se las hagamos llegar al gobierno federal en este momento, ¿no? Sí, y en ese sentido te voy a decir una cosa, me gustaría también hacer una pequeña interrupción en unos minutos más, porque es a donde queremos llegar. ¿Qué pasa con el nuevo México o el México que nos conviene conocer y comprender? Eso es lo que me gustaría. Ya hablamos, nada más para recapitular un poquito, ya hablamos un poquito de lo que es Berta, como la mujer, la profesional, estamos hablando ya de su trayectoria en la universidad, y sí me gustaría ver cuál es el perfil del universitario en los siguientes, en el futuro, en el próximo, ¿no? Y entonces en este momento, amigos, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Amigos, en tus propias palabras, regresamos con la secretaria general de la PAUNAM, la química Berta Rodríguez. Berta, y en ese sentido, ya platicábamos de las reformas. ¿Cómo ves a México en estos momentos? Convulsionado. ¿Por qué? Porque no es fácil la transformación, no es fácil el cambio. Todos nos resistimos al cambio. Es como una naturaleza, ¿no? Es como propio. Pero, por ejemplo, en el aspecto económico está muy difícil la situación. No, la situación está difícil, pero no nada más en México. La situación está Claro. difícil en todo el mundo. Si se llame o no se llame recesión, lo cierto es que económicamente no es lo más agradable. No. Para mala suerte de nosotros también han ocurrido en los últimos años hechos naturales que nos afecta a todos, ¿no? Desde la influenza, que si bien es cierto, si bien es cierto que no fue tan natural, lo cierto es que nos afectó como país. Y el otro punto es, ahorita nos acaban de entrar Ingrid y Manuel, ¿no? Y probablemente se forme otro. Ahí viene. Entonces, esas situaciones que dices, no, ahora qué más puede pasar, ¿no? Y de repente ves que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, no puedes salir porque sabes que vas a salir, pero no sabes cuánto te vas a tardar en regresar o en llegar a tu destino, porque están tomando calles y todo. Así es. ¿Qué situación estamos viviendo en este México? Convulsionada, como te decía. Es una situación, no es sencilla, no es fácil. Hay mucha molestia social, hay mucho enojo. Pero yo reitero que no es nada más de México. Ciertamente nos pegaron los meteoros, está bien. Tenemos el 18 de los estados convulsionados, con problemas ahorita por este meteoro que acaba de pasar, por este problema climático. Sin embargo, no hace mucho lo vimos en Viena, no hace mucho lo vimos en Alemania. Uno podría pensar, Alemania no se va a inundar, Salzburgo. No, la casa de Mozart no se va a tocar, no, pues se inundó. Yo creo que ciertamente, bueno, más de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Creo que en este momento lo que tenemos que hacer es nuevamente acopio a esa solidaridad que los mexicanos siempre tenemos. Cuando tenemos problemas serios en donde pues tenemos compañeros damnificados, mexicanos damnificados, eso nos une. Sin embargo, ahorita estamos con los cambios estructurales, ¿no? Pues se veían venir, necesitamos un cambio energético. Yo respeto enormemente las decisiones, más bien los comentarios que se hacen en relación al cambio, a la reforma energética. Yo la respeto, pero ya leí la reforma energética. Ya hemos visto los problemas a los que se han enfrentado petróleos mexicanos. Hay que hacerlo, hay que invertirlo. Hicimos en la PAUNAM un foro de embajadores de Noruega, de Rusia, de Brasil y de India, para que vinieran a platicarnos sobre sus experiencias energéticas, y todos coinciden en inversión para poder extraerlo, capacitar a nuestros mexicanos y sustituir a los que vinieron con inversión privada. No es vender el país, hay que también tener cuidado con lo que decimos. Esa es mi opinión. No, y te voy a decir una cosa, me parece que es bastante lógico lo que estás comentando, porque normalmente hay gente que le apuesta
a las ideas, y desde el debate de ideas es válido, y nuevamente estamos abiertos a la pluralidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nada más se trata de esa idea no pasa porque es tuya? Pues sí, nada más. O descarrilarte. Yo creo que eso como ciudadanos nos anula. Claro. No puedes estar, un ciudadano está para sumar, para ser fuerte al poder, para el Estado, etc. Pero eso es una deslealtad, ¿no? No Sí, se trata si tú le preguntas a un académico, ¿qué es lo que pasa con nuestros alumnos en la universidad? Decimos, pues es que vienen mal preparados. ¿De dónde? Del bachillerato, un poquito más atrás, de la secundaria, de la primaria. Bueno, pues habría que apoyar esa reforma educativa. Nosotros pasamos ya por esa evaluación. Esos 5 ejes de la reforma educativa, nosotros los pasamos normalmente. Nosotros no heredamos plazas, nosotros concursamos por concurso de oposición para ser definitivos en nuestra plaza, en nuestras asignaturas, nos evaluamos cotidianamente, nos superamos cotidianamente. Nosotros ya lo hacemos, estamos expuestos todo el tiempo a esta situación. Yo creo que deberíamos de hacerlo sentir hacia los compañeros que dependen de la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de decirles, no hay temor. Lo que yo le comentaba en algún momento al secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a Juan Díaz de la Torre, no usen la palabra permanencia. O sea, ya eres permanente, perdón, ya estás aquí, porque si no despiertas esa angustia de perder el trabajo. Claro. Y entonces la gente dice, no lo quiero. Y no lo quiero. Denle al académico, al docente, lo que necesita. Tú no le puedes pedir a un maestro de telesecundaria que se evalúe cuando no tiene ni televisión. Entonces, ¿vas a dar la clase o no la vas a dar? Cuando no les llegan los libros de texto, ¿vas a estar o no vas a estar? A eso tiene temor el académico, el maestro, eso es lo que tiene temor. El aula, si has visto las aulas en la parte rural, es un aula para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. A ese lo vas a evaluar con los mismos parámetros que evalúas a alguien que esté en la capital. No es factible. Esas son las cosas que hay que quitar del medio, las que hay que concertar, las que hay que conciliar. Y hay que atender a la gente, hay que atender a la gente en Oaxaca, en Chiapas, hay que atender a la gente en Veracruz, en Guerrero, hay que atenderlos. No es lo mismo dar la clase aquí en el DF, claro, que en la Sierra de Guerrero. Y en general en las ciudades, ¿no? Bien que mal en las ciudades, claro, hay forma de transportarte, hay condiciones. Y allá no. Exacto. Tienes unos niños que van caminando durante 3 horas para llegar a dormirse porque no desayunaron. O sea, esas cosas. ¿Cómo le vas a dar a un académico, a un docente de estos maestros que dependen de la SEP, les vas a decir que los vas a evaluar cuando no hay línea de internet y tienen que hacer evaluación por internet y no hay señal donde están? No, es imposible. ¿Les diste su computadora? No, y la tienen que pagar los padres de familia. Espérame, 1,800 pesos mensuales. O sea, esas son las cosas que debemos de quitar del camino. Esas son las cosas. Estás para crear las condiciones como claro, esta o pelota. Claro. ¿Y de alguna manera ustedes han tenido algún diálogo con los maestros de primaria, etcétera? No, yo tuve un diálogo con Juan Díaz de la Torre para decirle, estamos para apoyarte. Se necesita capacitación. Yo creo que los académicos de la UNAM, que hay pedagogos, hay psicólogos, hay gente muy capacitada, podemos darles capacitación. ¿En algún momento se ha hecho el estudio de cuántos universitarios han salido de la UNAM? No, así formalito. Han salido muchos titulados o no titulados. Bueno, tiene razón, egresados, titulados y con voz. Es un universo gigantesco. Y de esos, de los que, no sé, en las últimas estadísticas, ¿se tiene el perfil de todos los que han salido y que estén trabajando en su profesión? No. Tampoco. Sí, o sea, yo creo que sí se tiene un estudio. Pero yo creo que el que sale como ingeniero, no todos trabajan como ingenieros. El que sale como abogado, no todos trabajan como abogados. ¿Está saturado? Claro, te lo comento porque, por ejemplo, hay algunas universidades particulares donde ellos sí le dan seguimiento al alumno, no solo al año, a los 5 años y a los 10 años. Sí, nada más que ellos no tienen 360,000 alumnos. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Sí, te coincido contigo, eso se puede cuando hay un universo pequeño, pero hay algunas universidades particulares que no tienen idea
del alumno que salió el día de ayer. O sea, no tienen control, nada más están más dedicados a cumplir el requisito de entregarles un papel que otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso ha envilecido mucho las universidades. Yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande del doctor Narro para poder tener esos datos fríos, duros. Sin embargo, la UNAM es gigantesca. Es difícil hacer un seguimiento, resulta que las direcciones no son, el nombre, pues sí era completo, pero ya no está aquí, ya no vive aquí. Hay una serie de datos que no nos permiten hacer ese seguimiento. Y yo creo que hay un esfuerzo muy grande del doctor Narro para hacer esto, porque sí se necesitan tener cifras duras, ¿no? Oye, y en el caso, por ejemplo, nada más comento dos cosas. La licenciatura que más se ha dado es la licenciatura continua, la que está el alumno ahí, va escolarizada. ¿Qué tal ha sido el experimento? Bueno, no el experimento. ¿Qué tal ha sido la educación abierta? Porque no es experimento. A distancia. A distancia. No, pero cuando vas tú los sábados nada más y te regresas y llevas haces tus tareas y regresas los sábados o cada X tiempo. Yo creo que ha tenido problemas. No ha sido muy con una continuidad que se pueda determinar. Que sé que se tienen datos, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, donde ya la tienen muy consolidada lo que es el SUA, el sistema de universidad abierta, pero no es ese sistema como el que me estás diciendo, solo vengo los sábados, esa es abierta nada más, no es a distancia. Que yo tenga conocimiento, no se ha consolidado totalmente, porque es el ámbito de los alumnos. Tengo la preocupación de los maestros que se dedican al SUA, al sistema de universidad abierta, donde pueden atender a los alumnos a diferentes horas, les dejan el trabajo a distancia, lo corrigen, pero también tienen la necesidad los académicos de presentarse a sus facultades, si bien no llevan el curso escolarizado. Yo creo que ha sido un buen avance porque hemos tenido reportes en la Gaceta, por ejemplo, de alumnos que se han titulado de las comunidades indígenas, que han llevado el curso a distancia, su carrera a distancia. También tuvimos conocimiento de quienes lo han llevado, que están desgraciadamente, cayeron en desgracia en los cerezos y se han titulado. Yo creo que tiene sus beneficios, pero se requiere material para poderlo llevar a cabo. Y ahorita este nuevo tipo de educación que es a través del internet, universidades de todos lados están llegando a México, estudia esto y carísimas. Exacto. Carísimas. ¿Cómo ves eso? No, pues carísimo. ¿Hay realmente un control? No, yo no creo que haya un control. Los documentos que dan realmente avalan algo. Hay universidades certificadas como la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC, pero no todas están certificadas. Ni todas tienen estudios reconocidos aquí en el país. Nos hemos enfrentado con problemas, por ejemplo, de alumnos que han llevado el bachillerato en alguna de estas instituciones y a la hora que quieren venir a la UNAM a continuar con su licenciatura, pues ese no está reconocido, ¿no? Entonces se están teniendo problemas de ese tipo. Y algo que me llama también la atención de las reformas. Hace poco se presentó la iniciativa de la reforma fiscal y ahí mencionaban lo de las colegiaturas, la reforma hacendaria, que las colegiaturas o las contribuciones fueran grabadas con el IVA. Pues hubo una reacción de la sociedad, ¿no? O sea, te estoy haciendo un esfuerzo porque mis hijos vayan a una escuela privada. No porque no quiera una escuela pública, pero no hay lugar en las públicas, primero. Sí. Segundo, un error de las públicas. Entran tus hijos a las 8 de la mañana y salen a las 12. ¿Quién va por ellos? ¿Quién los atiende? ¿Qué acaso la mamá va a dejar de trabajar para ir por los muchachos? Entonces los niños se mantienen fuera, por eso está la iniciativa de escuelas de tiempo completo, claro, en donde puedan pasar los muchachos, los chicos cuidados haciendo sus tareas y puedan ser recogidos por la madre en algún momento o por el padre en algún momento, porque yo no dudo que haya padres responsables, sí, pero generalmente es la mamá por la educación que tenemos en México, ¿no?
Pero saliendo a las 12, ¿qué haces? Y además no pueden recibir a todo el mundo. La universidad, la UNAM, no tiene rechazado, simplemente está saturada. No es que rechace a la gente, tengo 10 bancas uso. Entonces, hay un esfuerzo de las familias por mandar a los hijos a educarse. Grabar con el 16% es grave. Alguien decía, pero lo puedes deducir, pero entonces tienes que pasar a una figura fiscal diferente. Claro. Y tienes que hacer otro tipo de declaraciones y tienes que pagar otro tipo de impuestos. Un asalariado no puede deducir y ese 16%. Y ahí voy otra vez, hay que leer la reforma fiscal para hacerle saber al Ejecutivo o hacerle saber a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, por qué un mexicano no está de acuerdo en esto, pero hay que hacerlo saber. Claro, y además hay dos cosas importantes. Hay instituciones a las cuales podemos acudir para inconformarnos, ¿no? Sí, claro. Eventualmente está también la figura de los diputados, los senadores, que ellos son nuestros representantes, no es tomar las cartas, no es, llegar. exacto, no son actos de vandalismo ni nada. Si hay instituciones, ve con tus instituciones. Y otra de las cosas, ahorita decías, tienes razón, hay que cambiar el régimen si se va a grabar el 16%, pero también hay que ganar más del 16% más. Claro, eso entonces, me queda claro. Dices, oye, Estado, de alguna manera tú no estás generando las condiciones adecuadas para la educación, por eso es que estoy subrogándome en parte de lo que es tu deber y estoy pagando para que ahorita resulte que tengo que pagar el 6% más. Claro. Esas son de las inconformidades. Hay que hacerla llegar a donde hay que hacerla llegar. Exacto, y otra de las cosas que te iba a preguntar ya en obvio tiempo, porque ya estamos a un ratito de terminar esta grata entrevista. Berta, ha habido hechos vandálicos. Desafortunadamente es el México bárbaro que no queremos los mexicanos. En ese tipo de situaciones, alguien me decía, el problema es que no se educa a la gente. Es muy tarde para educar a todos los jóvenes, a los que ya la sociedad los tildó de ninis, que ni estudian ni trabajan. ¿O qué podemos hacer con esas personas para que tengan una opción de vida real? Pero no son los ninis nada más los que generan esto. De acuerdo, coincido contigo. El que no estudia ni trabaja, que bueno, esta es una frase que se le atribuye a mi distinguido señor rector, a quien respeto enormemente. Pero yo creo que se ha mal utilizado. Mira, el que no estudia ni trabaja es porque tiene algún problema social. Pero no son los anarcos, estos que han generado ese vandalismo. Porque hay gente que estudia y forma parte de estos anarcos que rompen el piso, que agarran las piedras y que las avientan. Pero yo creo que ha sido muy débil la ley. Llámese como se llame. Gobierno del Distrito Federal, gobierno federal, han sido débiles, de verdad. Yo no puedo creer que digan que es un delito menor y que salen con una fianza, cuando han agredido de esa manera a una institución, y me estoy refiriendo al día que golpearon fuertemente las oficinas del CCH. No, y se lo lleves así hace una semana y media que golpearon a la policía. Y el 1 de diciembre, el vandalismo, y ahorita nada más andan buscando la manera. Es más, mira, platicando con algunos maestros de los que tienen problemas con la reforma educativa, decían, es que de dónde salieron. No lo sé, pero al hacer una marcha de este tipo, pues está abierto a que todo ello se claro, se incorpore, claro. Entonces, yo creo que es difícil educarlos, pero hay que darles una salida, ¿no? Exacto. Pero ¿Cuál sería la ley? De acuerdo, aplicando la ley, pero ¿qué salida le das? Aplicar la ley. ¿Es usted un vándalo? Tiene responsabilidad. Y eso es algo que sería lógico. Estaba viendo que el 1 de diciembre metieron a una persona a la cárcel y después, ahora con los hechos del viernes, volvió a ser la misma persona. El reincidente, oye, sí, ya lo sabemos. Mira, ¿en qué situación estamos? Yo digo, me voy a poner la cuerda en el cuello, me voy a apretar la soga al cuello. Pues ya los conocen, saben quiénes son, dónde viven, ¿por qué no los detienen? Es una tristeza porque quienes somos ciudadanos responsables, quienes somos ciudadanos conscientes, decimos, pues mejor me porto mal, mira, me va re bien. Claro.
No puede ser. Hay que aplicar la ley. Ya alguien cerró una calle y ya te provocó no llegar al aeropuerto. Y olvídate el que voló a Villahermosa, el que tenía que tomar una interconexión internacional en Nueva York, en otro lado, ya lo afectaste. Porque alguien dijo, bueno, cuando afecten a terceros. Murió un hombre en la plaza de Santo Domingo porque no pudo pasar la ambulancia. ¿Quiénes son los responsables? Claro. Esos que se traen a toda la gente del interior de la República. Yo recuerdo mucho una situación que fue verdaderamente difícil de vivir hace 6 años, en el 2006, cuando un candidato presidencial, bueno, que ya había sido candidato presidencial que no ganó, se le hizo fácil tomar reforma durante 2 meses. ¿Cuánto daño económico no causó? Al día de hoy muchas personas ni siquiera se han podido levantar 6 años después, pues sí, o 7. Pues sí. Y ese tipo de situaciones estamos jugando, y ese todavía se fomenta. Todavía, o sea, ¿qué se puede hacer en ese tipo de situaciones, no? Tronó la economía. Ahí están las estadísticas de la Cámara Nacional de Comercio, de todo lo que se ha perdido y todo, y dices, oye, ¿realmente es el México que queremos? Pues yo creo que no, yo creo que queremos un México fructífero, queremos un México en paz, queremos un México tranquilo, queremos volver a ser esa ciudad de los palacios, ¿no? Yo creo que claro, debemos de regresar, tratar de hacerlo, pero hay que concientizar a los padres de familia. De acuerdo. Porque mira, agarran a los vándalos y los padres de familia son los primeros que están afuera. Son los primeros que están afuera defendiendo a su pequeño. Cuando yo las escenas en la televisión, cuando veo que salen los muchachos, que ni tan muchachos, de CCH no, que ni tan muchachos, salen los muchachos levantando la mano, diciendo, mira, la logramos, el papá está parado levantando la mano. Entonces, hay que ver cómo están las familias, hay que ver a qué se dedican. Habría que, o sea, la verdad es que hay que aplicar la ley. No puede ser que vivamos en la jungla, no puede ser. Sí, porque eso tiene un costo. Tienes que salir 2 horas antes porque quién sabe si te van a cerrar el viaducto, ¿no? Y aquellos que no llegaron por sus hijos a las escuelas, y aquellos que no llegaron a su casa para poder atender a la familia de la tercera edad. Claro. Y tú de repente dices, oye, ¿cómo puede ser posible que una persona está trabajando por X cantidad y se está rompiendo el lomo con tensiones, con traslados, etcétera? Y cómo puede haber fulanos que están ahí, que les reciben una cantidad de X por ir a manifestarse de esa forma, ¿no? Claro, hay que tener conciencia social y yo creo que es lo que nos falta, la conciencia social. Y regresando nada más al tema natural de esto, el perfil del profesor universitario. De alguna manera ya el profesor está apoyando a los alumnos para que germinen esas semillas cívicas, o lo puede lograr. Estamos haciendo un trabajo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para despertar esos valores cívicos que se han perdido. Y estamos haciendo un trabajo fuerte con el personal académico para decirles, compañeros, debemos de formar, de acuerdo a la legislación universitaria, profesionistas útiles a la sociedad. Y para eso tenemos que despertar esos valores que nos hacen falta. Pero también usted, maestro, tiene que tener esos valores. Tiene que cumplir con su trabajo. No puede seguir usted faltando. Tiene usted un estatuto de personal académico. Tiene usted que un programa a seguir. O sea, y para eso hay estímulos y para eso estamos trabajando, para que usted tenga todo lo que se necesita. Y ahí es donde entra el sindicato como apoyador y motivador para tener mejores mexicanos. Y en este caso, el sindicato lo estamos viendo como parte de la solución de un problema. O sea, es un medio de aportar ayuda. Pues eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo agradable, ¿no? No es un sindicato que a todos dice que no. Y se repega. Perdón. No, yo nunca llevaría al académico a una huelga laboral. ¿Por qué? Porque son salarios caídos. Yo tengo la seguridad de que no vamos a obtener más que lo que hemos obtenido con concertación, con respeto y con amor a la universidad. Caramba, te lo juro que ha sido para mí una verdadera experiencia platicar contigo. El tiempo es corto, nos queda otra pequeña entrevista, pero te agradecemos mucho a nombre de STLTV que vengas aquí a platicarnos de ti,
de tus logros como secretaria general y sobre todo también nos manifiestes un poco de tus opiniones sobre lo que está pasando en este México convulsionado, como tú lo dijeras. Gracias, muy amable. Gracias, Berta. Encantada. Muchas gracias. Agradecemos a la química Berta Rodríguez, secretaria general de la PAUNA, que haya estado con nosotros y hacemos una pausa, amigos, y regresamos. Despedimos a Muy la amable. Gracias. Buenas tardes.